Hola, el día de hoy vamos a comenzar con esta pieza que es nuestro segundo tema, donde vamos a abordar varios subtemas de AutoCAD 3D para el modelado de esta rodaja, este castor, rodaja de castor, donde tenemos precisamente un eje, tenemos la rodaja y tenemos una carcasa que va a sostener precisamente una estructura móvil, que en este caso lo observamos, y que si bien aquí en nuestro AutoCAD la podemos observar cómo es nuestro objetivo, y que si bien aquí podemos también mirar cómo es el resultado de la misma aplicada ya a otros conceptos de trabajo. Entonces, para ello es preciso ubicar nuestra pieza en la diferente modalidad para ver sus planos y obviamente abrir un nuevo archivo. Vamos a abrir un nuevo dibujo y al abrir este nuevo archivo le vamos a aplicar en la plantilla ACAD ISO. Al aplicar la plantilla ACAD ISO, aquí vamos a comenzar nuestro dibujo y vamos a quitar también el grid para evitar cualquier confusión. Y en este mismo momento utilizamos el Home. Hay que recordar que necesitamos estas herramientas. Y vamos a mover nuestro Orbit de tal manera en que este objeto esté en una vista, como lo indica aquí, una vista no salvada, no considerada, pero pues que si bien es un isométrico, y aquí tenemos este en Word. Hay que recordar que también aquí, si tenemos nuestra modalidad es 3D Modeling, esto es muy importante, y aquí en 3D Modeling vamos a generar nuestro primer cilindro o nuestra primera figura que va a ser correspondiente a nuestro plano. Es decir, aquí tenemos esta modalidad de este cilindro con este prisma y aquí vamos a hacer 76.2 de diámetro por una altura de 130. Vamos a ocupar 2 milímetros extras que vamos a utilizar como medio para modelarlo junto con la herramienta Shell de vaciado más adelante, que lo cual vamos a entender. Entonces aquí utilizamos el diámetro de 76.2. Vamos a corregirlo. Utilizamos D de diámetro, 76.2, enter, y le ponemos una altura de 132 milímetros. Bueno, una vez que está activado nuestra figura, aquí en el plano vemos una longitud de 40.94. Este 40.94 lo vamos a redondear exactamente a 41 milímetros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de utilizar 76.2 más 41 milímetros, pero aquí necesitamos el 76.2 al punto medio para poder trazar desde este punto medio hacia nuestro lado derecho la longitud que necesitamos para poder hacer fusionar esta figura. Por lo tanto, vamos a necesitar aquí una suma de la mitad de 76.2, que es 38.1, más los 41 milímetros, lo cual nos va a dar un valor exacto de 79.1 milímetros. Entonces vamos a generar ahora mismo una línea en 79.1 en modo orto. Eso es muy importante. Vamos a utilizar el modo orto. Y aquí lo vamos a aplicar 79.1 en modo orto. Y nuestra línea la vamos a aplicar exactamente desde este extremo hasta el punto central. Aquí es muy importante tomar en cuenta este punto y sacar una respectiva copia aquí arriba para tener como base nuestra figura. Ahora bien, aquí vamos a necesitar, como tenemos los 132 milímetros, aquí vamos a tener una recta y aquí vamos a ocupar específicamente esta medida que tenemos de 111.6, 111.59, que la cual la vamos a redondear a 112 milímetros. Por lo tanto, aquí vamos a ejecutar una línea hacia arriba que nos va a dar los 112 milímetros. Y desde este punto a este punto lo vamos a generar para establecer este trapecio que tenemos exactamente aquí en la vista left. Si lo vemos en left,
lo giramos un poquito. Y aquí voy a proceder a seleccionarlas con copy y las vamos a desplazarlos un poquito hacia la derecha. Y voy a aplicar la herramienta Join para unir. Se le pone el Enter y nuevamente seleccionamos todo con una ventana. Aplicamos el Enter y una vez teniendo la selección nos damos cuenta que el objeto ya está completamente unido. Posterior a ello vamos a activar una extrusión. Y esta extrusión la vamos a aplicar exactamente a la mitad, donde nosotros vamos a ubicar en nuestra vista superior de nuestro plano. Va a ser a 50.8 milímetros. Esto lo vamos a redondear igualmente a 51 milímetros. ¿Y qué quiere decir aquí? Que vamos a aplicar una extrusión de 51 milímetros. Y nuestro objeto lo vamos a centrar exactamente en este punto, exactamente aquí. Una vez que este objeto está así separado y ya fusionado en cuanto a lo que es su colocación, aunque no está unido, lo vamos a sacar una copia y lo vamos a mantener de esta manera separada. Aquí a un ladito, vamos a quitarlo de nuestros ejes para que no nos estorbe en la vista. Y nuevamente aquí lo que vamos a hacer es aplicar la unión desde el Solid Editing, desde la edición de sólidos. Seleccionamos ambos y le aplicamos el Enter para que esta figura ya esté fusionada. En este momento ya la vemos totalmente fusionada. Podemos admirarla también con nuestra vista en rayos X. Y aquí nos damos cuenta que efectivamente nuestra pieza ya está fusionada. Y vamos a proceder a hacer su respectiva redondeo, donde aquí vamos a redondear precisamente con el fillet un radius R de 3 milímetros. Lo activamos el radius de 3 y seleccionamos esta arista superior del cilindro y activamos los 3 milímetros. Posteriormente vamos a activar nuevamente nuestro fillet. Le aplicamos un radio de 2. Y aquí vamos a trabajar las esquinas para que no haya ningún problema con esta esquina. Y en esta parte vamos a seguir este procedimiento que estoy haciendo. Vamos a activar nuevamente nuestro radio de 2. Utilizamos este elemento. Aquí utilizamos nuevamente y exactamente aquí tenemos ya nuestra visualización con el redondeo que nosotros requerimos. Abajo no le hacemos nada porque realmente esta base la vamos a disminuir 2 milímetros menos, porque vamos a usar un vaciado muy contrario al método que habíamos usado anteriormente, que es pura sustracción. Entonces aquí lo que vamos a hacer es nuevamente cambiar nuestra visualización en rayos X y vamos a aplicar desde este punto, desde el Solid Editing, la modalidad Shell. La modalidad Shell nos va a dar un vaciado con un espesor que le vamos a aplicar. Aquí le vamos a dar clic a la figura y en este momento le vamos a decir que lo queremos en todo. Aquí observamos que nuestro Solid Edit nos dice que activemos el empalme, la distancia del empalme que vamos a utilizar, que en este caso van a ser 2. Le damos Enter y exactamente en este mismo momento ya se aplicó nuestro empalme y nuestro vaciado con una pared de 2 milímetros en nuestra figura. ¿Qué quiere decir? Que esto también está haciendo efecto aquí abajo, lo cual nos obliga a que estos 2 milímetros se los tengamos que borrar, y por consecuencia aquí tenemos los 132 milímetros que necesitamos. De esta manera
podemos funcionar ya la figura, y nuestro siguiente paso va a ser precisamente ahora generar esta diagonal con este corte, exactamente como lo muestra nuestro AutoCAD, y en nuestro plano lo podemos observar con mayor detalle. Y aquí lo que vamos a necesitar es una línea de 45. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a establecer ya una vista totalmente en left, así como la necesitamos aquí, y vamos a cambiar nuestro UCS en left. Ajá. Una vez que cambiamos nuestra vista en left, aquí vamos a desactivar el modo orto y voy a hacer una línea con el comando siguiente, arroba 200 pico paréntesis 135. Y con los 135 milímetros que tenemos en este modo de 45 negativo hacia la izquierda, necesitamos ahora utilizar una altura que probablemente tenga que rebasar esta figura. Sin embargo, vamos a activar nuestro orto para que no haya ningún inconveniente, y lo que vamos a hacer es generar una altura más o menos así como lo ven. No estoy haciendo una altura específica, lo importante es conservar una proporción muy parecida a la que yo estoy trabajando ahorita mismo. Y en este mismo momento lo que activamos es precisamente esta parte. Voy a ponerlo en vista alambre para que funcione un poco mejor. Y aquí, ya teniendo esta figura, pues es preciso utilizar el join, unir la polilínea y poderla extruir. Ahora bien, esta parte la vamos a dejar por lo pronto así. La vamos a acercar un poquito para que no se nos pierda. Aquí la voy a tener cerca. Y mi siguiente paso es utilizar esta figura así como línea guía, y verificamos que esté correcta desde donde está proyectada y donde termina la proyección. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar el punto medio de esta figura. Y ahora sí, nuestro siguiente paso es utilizar esta extrusión para poder atravesar toda la pieza. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí voy a utilizar la extrusión. Y esta parte aquí a la mitad voy a utilizarla, así como se observa aquí, a la mitad. Y una vez que la tengo a la mitad, observamos que esta fusión, aunque está separada, la vamos a ocupar al ras. Y esto no me conviene, porque lo tengo al ras, y si yo lo tengo exactamente de esa manera, no me va a cortar a la medida que yo lo necesito. Entonces, aquí necesitamos una medida todavía que tenemos que corregir. Es decir, necesitamos una línea guía de 2 milímetros que nos ayude a corregir la parte interna de nuestro objeto. Es decir, esta pequeña guía, estos 2 milímetros que tenemos de altura, los vamos a pasar exactamente a este punto, y nuestra figura, al colocarla 2 milímetros hacia arriba, ya podemos borrarle la tapa que no deseamos. Es decir, desde este punto hasta el punto extremo de estos 2 milímetros, exactamente aquí, ya nuestra figura no la va a poder borrar a los 2 milímetros que necesitamos. En este momento partimos a hacer el Solid Editing con el Solid Subtract. Enter, seleccionamos nuestra figura, y en este momento ya nuestra figura ha sido sustraída, y aquí nos damos cuenta que ya tiene sus 2 milímetros menos, y únicamente vamos a partir a hacer el corte de esta pared, la cual por ende, si tenemos los
51 milímetros menos los 2 milímetros anteriores, quiere decir que aquí tenemos una pared de 47. ¿Esto cómo lo podemos corroborar? Lo podemos corroborar una vez que tengamos una notación desde este punto a este punto, y lo podemos trazar exactamente con una línea también que nos sirva de guía. Podemos utilizar la notación y podemos revisar cuánto tenemos exactamente ahí. Para poderlo visualizar de una mejor manera es preciso regresar nuestro UCS al Word o al Top, y desde aquí utilizar la medida, y vemos que tenemos efectivamente los 47 milímetros de los cuales les hablaba. Para esto es importante utilizar el box, y así con nuestro UCS en Word podemos generar nuestra caja con un length a 47, con un ancho en 47 también, y aquí vamos a hacer vamos a ponerle 135. No me interesa tanto la medida, puesto que aquí lo importante son los lados que vamos a utilizar, que son los 47, y vamos a utilizar un punto medio exactamente de este punto a este punto medio. ¿Para qué? Es más, si es posible lo podemos hacer también transversal, para que no tengamos problemas con la figura y sepamos de dónde lo obtenemos. Es decir, esta figura ya al moverla la podemos obtener desde su punto medio y colocarla exactamente en el límite de este punto, donde lo vamos a tronar, donde lo vamos a eliminar de sus caras, y aquí ya tenemos la figura exactamente como la necesitamos cortar. Damos el subtract, enter, clic, y sustraemos esta figura, y en este mismo momento vemos cómo ya nuestra figura y nuestra estructura ha quedado sin ningún problema. Ahora, nuestra siguiente parte es guardar esta figura. Hay que recordar que es una rodaja castor. Vamos a guardarla en el escritorio por lo pronto, y vamos a utilizar que es un rodaja castor. Y una vez que tenemos ya nuestra rodaja castor, nos fijamos bien en el detalle de cómo modelar nuestra rodaja. Ahora, si bien tenemos aquí una altura media de 76.2 por un ancho de 38.1, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a modelar un perfil aquí en el modo, en este modo. Vamos a cambiar nuestra figura, vamos a poner el top, exactamente así como lo tenemos, y es preciso ubicar nuestra vista. Es decir, aquí es preciso ubicar nuestra vista y darnos cuenta cómo vamos a trabajar nuestra forma de modelado. Aquí veo mi objeto, cómo está trabajado. Si lo tengo en back o en front, cómo lo vamos a aplicar. Y por ejemplo aquí podemos utilizar el front, nuestra vista en front, y desde aquí voy a ocupar la línea que necesito, que es de 38.1 por los 76.2 de altura. Una vez que tenemos estas partes, vamos a generar esta línea, y aquí vamos a cerrar nuevamente nuestra línea, y en medio vamos a aplicar 25.4 de altura, que es un equivalente a lo que tenemos aquí. Posteriormente vamos a necesitar 26.1 milímetros para poder establecer nuestro rango de distancia.
Aquí vamos a utilizar 26 milímetros. Vamos a utilizarlos de su punto medio. Y nos colocamos exactamente aquí en este punto. Y aquí generamos una línea que va a ser la altura de nuestra ranura de 6.35. Originalmente viene en 3.18. Yo la voy a hacer un poco más alta, más separada, y va a ser a 6.35. Vamos a corregir que esta medida esté correctamente. Y ahora nuestro siguiente paso es borrar estos elementos. Y aquí, por ejemplo, podemos copiar nuestra figura. Y a su vez aquí también la podemos copiar. Finalmente utilizamos el trim, enter, y aquí lo cortamos. Y finalmente utilizamos un radius de fillet de 12.7 aquí en radio, y lo aplicamos en este punto para poder establecer nuestra figura. Posteriormente a ello se le va a sacar una copia, y una vez que esté esta copia hecha, vamos a utilizar el join y voy a proceder a sacar la copia de esta primera pieza. Vamos a enter, corroboramos que todo esté unido. Si no está unido, lo volvemos a hacer. Y aquí ya vemos que nuestra figura está totalmente unida. ¿Y cuál va a ser nuestro siguiente paso? Vamos a salvar nuestra figura, y exactamente aquí vamos a darle un clic. Vemos nuestra figura desde este punto. Y aquí con el Word, en esta manera, podemos establecer en el extrude un revolve. Al establecer este revolve, yo le voy a quitar el orto y vamos a establecer también una vista conceptual. Y aquí podemos utilizar el revolve de esta pieza. Le vamos a dar enter y utilizo este eje para darle su respectivo. Aquí observamos que esta pieza nos va a dar un vacío, perdón, un sólido en lugar de un vacío. Sin embargo, podemos establecerla y nos da exactamente aquí abajo una vuelta de 360 grados con respectivos segmentos que se observan aquí, y estos segmentos los podemos modificar con nuestro comando isolines. Por ejemplo, esta figura lo dejamos así y ahí nos damos cuenta que es un sólido. ¿Por qué? Porque esta figura fue totalmente unida. Sin embargo, vamos a repetir el mismo proceso a esta figura que no está unida, que está totalmente separada y que está respetando también las líneas por separado, y vemos que aquí efectivamente también nos hace el mismo trabajo, pero la pieza se observa en su interior totalmente vacía. Es una superficie. Para ello también hay que considerarlo y saber en qué momento nos conviene así y en qué momento no nos conviene así. Finalmente, aquí vamos a sacar nuevamente una copia de esta pieza porque la vamos a utilizar sólida. Pero antes de eso, vamos a utilizar nuestro orto para sacar la copia en el mismo axial. Y aquí vamos a utilizar nuestro revolve, pero antes es preciso mirar cuántas isolines tenemos. Las escribimos aquí abajo donde dice isoline, isolines, enter, y nos damos que tenemos, a ver, vamos a escribir nuestras isolines, y tenemos 4 por defecto. ¿Esto qué quiere decir? Que al aplicar nuestras isolines en 4 por defecto, vamos a establecerlas de esta forma, y nuestro modelado adquirió, aunque la misma forma,
tiene menos densidad de malla. Mientras que si nosotros aplicamos isolines, ya sea en una modalidad de 64 a 128 líneas, podemos hacer una malla demasiado condensada. En este caso la voy a utilizar de 128. Voy a aplicar mi revolve. Y esta va a ser mi... y aquí exactamente al poner mi figura en wireframe, nos podemos dar cuenta la diferencia entre una y otra para poderla activar. Vamos a esperar a que nuestra modalidad no la cambie, y aunque aquí ya lo modificamos, ya vemos que nuestra densidad está totalmente cubierta. En otras versiones es muy posible que esta salga con la anterior isoline y esta salga con la nueva, pero ya está modificada y nuestra densidad de malla es mucho más potente. Por lo tanto, nuestra figura ya tiene mayores posibilidades de que su renderizado sea más correcto y que su modelado también lo sea. Aquí, pues bueno, vamos a dejar esta pieza totalmente de esta manera, y nuestro siguiente paso es utilizar este segmento que vamos a utilizar aquí, este segmento como tapa. Entonces aquí utilizamos nuestra vista lateral en back, y aquí voy a procurar cambiar mi UCS de tal manera en que lo podamos usar. Vamos a hacer una suma, son los 38 más 6, creo que todavía tenemos espacio. Aquí podemos utilizar 4 milímetros, y aquí también se pueden utilizar 4 milímetros, y a lo mejor aquí podemos utilizar la media. Este elemento lo puedo mandar incluso a 6 milímetros, y este de acá lo podemos desplazar exactamente al punto de aquí, y aquí podemos manejar un fillet radius de 2, y de esta manera podemos trabajar nuestra tapa. Se le da un join, unimos nuestro elemento, le damos enter y nos damos cuenta que nuestra figura esté correctamente, y en este mismo momento vamos a aplicar el mismo concepto para nuestra figura, y le podemos aplicar un revolve, le damos el enter, y aquí nos damos cuenta de las posibilidades de nuestra figura. Aquí utilizamos el elemento conceptual y nos damos cuenta de la constitución de nuestra figura. Bien, ahora aquí lo más importante es utilizar los espesores que estamos utilizando, que son 38.1. Nuestro siguiente paso es utilizar nuestra línea como tiene que ser, aquí con nuestra rodaja. Observamos cómo está esto. Entonces lo que nosotros necesitamos es prácticamente utilizar de tapa a tapa un espesor de 38.1. Exactamente aquí necesitamos una línea de 38.1 y la vamos a colocar al punto medio de esa línea. Aquí hay que tener cuidado
porque esto nos puede confundir el espacio. Por ejemplo, si nosotros utilizamos aquí un modo hidden, también nos puede ayudar de alguna manera para poder establecer nuestro punto principal, y aquí desde el top podemos establecer en Modify un espejo a nuestra figura, Enter, y aquí ya tenemos este elemento directamente para poderlo aplicar a los 38.1 de aquí. También para poder hacer nuevamente esta figura, yo puedo utilizar una copia de la misma. Puedo utilizarla desde aquí. Y exactamente en este punto puedo utilizar la referencia de la misma. Y aquí hay que revisar exactamente si lo que acabamos de hacer es correcto. Es decir, hay que cuidar que esta línea no rebase. Está rebasando. Es preciso volver a acomodar nuestra línea. Y buscar el acomodo correcto y, por ejemplo, este punto lo mandamos al punto extremo y nuestra línea ahí ya tiene la guía correcta. Y está con la guía correcta. Y en este caso, lo único que procedemos a hacer es, con mucho cuidado, salvar primero. Y ubicar el punto medio de mi objeto con el punto medio que yo necesito para poderlo colocar exactamente aquí. Ahora bien, si estos dos puntos medios no los podemos colocar exactamente como me los pide, hay que buscar la manera de poderlo colocar exactamente utilizando esos elementos. Aquí tengo mi punto medio y este punto medio exactamente lo voy a responder al punto medio que me está indicando aquí. Ahí lo tenemos. Y aquí es preciso ubicar nuestra figura y nos damos cuenta que nuestra pieza ya tiene sus respectivas tapas. Y con esto, al tenerlo de esta manera, vamos a cambiar nuestro world en left, y aquí en left vamos a generar un cilindro que tenga 6.35. Vamos a hacerlo en front. Vamos a ver cómo lo genera. Vamos a hacerlo al revés. En left. Diámetro 6.35. Y vamos a hacerlo lo suficiente largo como para poder atravesar la pieza. Aquí hay que tomar en cuenta que si nosotros utilizamos
Una pieza para generar todo lo vamos a unir y hay que tener mucho cuidado con ese elemento. Aquí vamos a utilizar prácticamente dos piezas, pero para que no tengamos el problema de las isolines, nuestra figura que habíamos hecho anteriormente, hay que tener cuidado con ella. Aquí me voy a regresar al conceptual. Y hay que volverla a hacer, pero con el isolines en 40. Para que no tengamos problemas como anteriormente lo tuvimos. Vamos a ponerle isolines en 4. Y aquí vamos a volver a hacer nuestra pieza en left. Diámetro 6.35. Y aquí vamos a utilizar esta pieza un poquito más larga normal. Y al mandarla a un wireframe nos damos cuenta que nuestra línea ya no tiene ningún problema. Si nos damos cuenta aquí, regresamos a los isolines y hay que tener cuidado con ello. Entonces es preciso que aquí sí hay que tener cuidado con, una vez que activamos los isolines, y si los regresamos a los 128, para poder tomar en cuenta el modelado de nuestra figura. Ajá. Eso es muy importante. Por ejemplo, si esta figura la tenemos en un arte conceptual y la generamos en diámetro 6.35, perdón, isolines, enter 128, vamos a ver qué efectos tiene sobre la figura. Diámetro 6.35, generamos un poco el espesor de esta figura. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si nos damos cuenta, nuestros isolines no se alteran. Entonces aquí hay que tener cuidado también con esa parte, sobre todo para esta figura, con lo cual los revolvers hay que tener mucho cuidado con ellos en cómo los vamos a aplicar. Aquí tenemos nuestra figura, está prácticamente perdida. Vamos a subirla un poco. Hay que utilizar esta parte de la línea como meramente un eje. Aquí nada más hay que tener cuidado si no tenemos más dibujos o no más piezas dibujadas. Esto lo vamos a eliminar, que no la necesito. Y exactamente aquí voy a buscar juntar esta pieza igual, pero ojo, aquí qué es lo que voy a hacer. Voy a sacar una copia a esta misma. Ya que le saqué la copia, la voy a empalmar en el mismo elemento para que las piezas no se me unan. Aquí, al tener esta pieza, ya las tengo seleccionadas. Y ahora sí, voy a proceder a utilizar esta parte como meramente guía. Y esta guía la vamos a solucionar colocándola en la parte concéntrica. Una vez que tenemos los elementos, los seleccionamos y que atraviesen la figura. Hay que recordar que son dos. Entonces aquí en el arte conceptual vamos a utilizar, por ejemplo, el subtract. Vamos a utilizar el subtract para esta figura en el solid subtract, para la pura llanta. Y hay que tener cuidado nada más cómo lo vamos a aplicar.
Entonces aplicamos este subtract, enter, enter. Ajá. Por ejemplo, voy a destruir esta pieza y nos damos cuenta que no ha sustraído nada. ¿Por qué? Porque no sustrajimos la tapa. Sin embargo, ahorita mismo, si yo aplico el subtract, muevo y aplico nuevamente el subtract, aquí tengo un problema, porque nada más lo voy a aplicar a uno. Aquí lo que más me conviene es sacar nuevamente una copia de este mismo y tener los dos elementos, porque no me permite seleccionar los dos. Entonces, aquí yo puedo sacar la copia de este mismo y aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tenerlos totalmente separados. Enter, seleccionamos, enter, y finalmente utilizamos la tapa del otro lado con el subtract, enter, y ya tenemos nuestro elemento totalmente separado. Tenemos esto y esta parte. Esto trae como consecuencia que ya lo podemos guardar como capa diferente, pero es importante considerar cómo lo vamos a hacer. Ahora, nuestro siguiente paso va a ser generar la tuerca. Aquí vamos a cambiar nuestra vista en World, en Top, y vamos a proceder a nuestra vista en Left. Aquí con nuestra vista en Left lo que vamos a hacer es precisamente establecer ya el eje de nuestra figura y vamos a cambiar nuestro arte conceptual. Y aquí tenemos nuestra circunferencia. Aquí cambiamos en Left también. Cambiamos nuestra circunferencia, diámetro 6.35. Y aquí vamos a hacer un polígono. Aquí tenemos polígono. Le vamos a activar 6 lados. Desde el centro le vamos a activar un radio de 6.35. Radio 6.35. Aquí finalmente ya tenemos la figura y le activamos la herramienta Press Pull. El Press Pull va a funcionar como un fusionador entre dos figuras, pueden ser iguales o irregulares, que al aplicarlo en medio de ambas nos va a generar una extrusión interna, exactamente así como lo ven, y le vamos a aplicar una extrusión de 6.35, donde efectivamente aquí ya tenemos nuestro elemento. Aquí tenemos nuestra vista. Vamos a aplicar el Word. Y exactamente aquí nos acercamos. Vámonos a la vista top. Y aquí ya tenemos nuestra figura. Vamos a tratarla de acercar lo más posible. Y exactamente en nuestro left vamos a aplicar una circunferencia exactamente aquí para establecer el medio de carril para generar nuestra tuerca. Aquí tenemos un promedio de 2.5 milímetros, que es lo que vamos a ocupar como eje. Vamos a atravesar la figura en 3 milímetros con una diagonal, exactamente así como lo ven. Le ponemos 3 y aquí 3 y utilizamos esta diagonal de esta manera y aplicamos el join para activarla. Ahora bien, aquí voy a utilizar con la herramienta Mirror
una modalidad que me va a permitir, enter, poder establecer un mejor rango del barrido, porque lo necesitamos interno. Entonces, en esta parte vamos a aplicar un isométrico. De nuestras figuras. Aquí vamos a ubicar nuestro elemento. Lo que no encuentro es mi dibujo. Mi dibujo aquí lo tengo. Lo traemos para acá. Para tenerlo cerca. Y aquí lo que vamos a proceder, si mi circunferencia se ve aquí, voy a ocupar el regen. Y al aplicar el regen se está regenerando el círculo. Y aquí puedo utilizar la herramienta sweep. En donde tengo revolve, extrude, utilizamos la herramienta sweep. Y aquí voy a utilizar esta figura, cualquiera de estas, enter. Y tiene que ser un interno, enter. Aquí quedó externo, estamos viendo, quedó externo. Esta figura no me va a servir. Entonces, vamos a regresarnos un poquito al tema. Aquí hay un problema con la visualización. Nuevamente vamos a traer nuestras figuras. Y vamos a ocupar la otra figura. Aquí vamos a acercarlo un poco más. Y aquí vamos a utilizar nuevamente nuestro regenerador, nuestro regen, para que la figura no tenga ningún problema. Vamos a aplicar el derecho, enter, y le aplicamos esta figura. Vamos a observar cómo está constituida ahorita mismo y si es posible que me convenga. Bueno, aquí esta figura también quedó externa. Vamos a hacer la prueba con el otro. Vamos a aplicar un control Z y aquí vamos a aplicar nuevamente nuestro sweep, enter, y lo aplicamos con esta figura. Vamos a darnos cuenta que aquí nuestra figura, como lo está trayendo, y aquí hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si nosotros hacemos precisamente este trabajo, hay que tomar en cuenta que esto, por ejemplo, si nosotros sustraemos esta figura, enter, de esta, vean, esto no es lo correcto, no podemos hacer eso nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en nuestros perfiles. Nuestro perfil ya está hecho. Aquí lo que hay que tener cuidado es precisamente con esta figura. Precisamente aquí hay que cuidarla. Hay que utilizar el regenerador nuevamente. Es posible que esté generando ahí algún error de regeneración. Y hay que utilizar nuevamente nuestra escuadra. Esto nos puede generar un problema desde
nos puede generar un problema desde el orden en que nosotros lo pudimos haber modelado. Entonces aquí ya se está utilizando un left en todo sentido, y vamos a volver a generar los 3×3. Se está volviendo a hacer el join, y vamos a procurar que AutoCAD nos permita obtener este origen. Aquí ya tengo mi dibujo. En teoría no me lo debería de dibujar tan lejos. Regeneramos, y aquí vamos a utilizar nuevamente nuestra figura, enter, y aparentemente nos lo sigo haciendo de manera externa. Vamos a darle control Z exactamente en esta vista. Vamos a procurar, aquí vamos a procurar establecer nuevamente nuestro enter, y una vez que está establecido le damos nuestro sweep, y nuestra pieza ya ha sido trabajada. Aquí está totalmente al revés. ¿Y qué es lo que vamos a hacer exactamente aquí en este punto? Bueno, esta pieza, como no, AutoCAD ahorita no lo quiere responder, este punto lo vamos a establecer aquí, y utilizando este elemento sobre el externo de este, lo vamos a ocupar de esta manera, y aquí vamos a ocupar nuevamente nuestro world y nuestro top para nuestra tuerca. Aquí ya tenemos la figura. Aquí posteriormente vamos a utilizar nuevamente nuestro mirror, utilizamos la pieza, la figura, y aquí utilizamos el punto medio de la misma figura, enter, y por último vamos a utilizar un subtract. Seleccionamos la pieza de en medio, enter, enter, y por ejemplo aquí nos podemos dar cuenta qué tanto esta pieza pudimos hacer una tuerca. Aquí podemos utilizar este espacio para hacer la tuerca, y nuestra tuerca va a tener, según sus características, un elemento. Podemos utilizarla en 2 o en 2.5 dependiendo de las características. Esta tuerca la podemos utilizar, y en dado caso que nosotros queramos responder por ejemplo a una escuadra menor, lo podemos hacer. ¿Cómo? Precisamente estableciendo una nueva escuadra. Para no tener problemas con la pérdida del dibujo, yo les recomiendo que utilicemos una guía. Esta guía ya está establecida desde aquí, y aquí, por decirlo así, yo puedo establecer nuevamente una circunferencia que se va a encargar de hacer mi guía. Aquí lo voy a utilizar desde el left, y voy a hacer nuevamente una guía. Y aquí voy a utilizar
poco menos 2.3 por 2.3. Utilizamos un join y de esta manera podemos establecer nuevamente un sweep. Por ejemplo, aquí igual, esto es un protocolo que no nos vamos a librar de hacerlo, que es utilizar el mirror, este punto, enter, y vamos a utilizar el izquierdo a ver cómo nos resulta. Aquí vamos a utilizar el sweep, enter, enter, y aquí nuestra figura ya la podemos obtener desde su parte extrema hacia este elemento. Aquí nos vamos hacia la vista superior y aquí ya tenemos el objeto exactamente como lo necesitamos y ubicamos nuestro mirror sobre este objeto a la media. Aquí es importante cambiar nuestro top y le aplicamos su respectivo mirror aquí, enter, y de esta manera ya podemos controlar un poco mejor la medida de nuestra tuerca. Vamos a aplicar el objeto, enter, seleccionamos ambos y aquí observamos que ya nuestra tuerca ya tiene todavía una mejor visibilidad. Entonces, por último, en esta parte nos recorrimos a nuestra vista top y aquí ya podemos empezar a juntar nuestro objeto. Esta carcasa ya no la vamos a necesitar, ya no lo vamos a necesitar. Esta pieza también ya no la vamos a necesitar. La podemos suprimir de una vez junto con los elementos que tenemos aquí, que ya tampoco los vamos a necesitar. Aquí únicamente hay que recordar que necesitamos el eje de nuestra figura para poderla atravesar. Entonces, si es necesario aquí utilizar en el left, aquí manejamos el left, una medida exactamente de acuerdo a nuestro plano, de 25.4 por 21. Entonces aquí vamos a recorrer exactamente nuestra línea a 21 por 25.4 y si podemos vamos a ponerle una guía abajo únicamente para no tener problema a la hora de colocarlo. Esto aquí no lo está dibujando AutoCAD bastante distanciado, es un problema ya de raíz de programa que lo abrió de esta manera. En ocasiones hay que cerrarlo y volverlo a abrir y ya el problema será corregido. Aquí lo que vamos a hacer es establecer esta guía exactamente en este punto medio y aquí cambiamos nuestra vista de tal manera en que este punto que tenemos aquí en la esquina es el que nos va a servir. Vamos a hacer nuestra guía a 6 diámetro a 6.35. Establecemos bastante y aquí, ya que tengo la figura,
Y ahora tenemos que está atravesando, y en este mismo momento tenemos ya la parte conceptual. Atravesamos esta figura, subtract, enter, atravesamos nuestra figura, y justamente aquí vamos a volver a establecer ya nuestra figura. Y aquí por último vamos a ejercer también ya nuestra parte de media. Este es nuestro punto medio. Entonces la figura, básicamente aquí, la podemos formar por ejemplo desde este punto hacia este punto. Mientras que esta segunda pieza yo la puedo mover nuevamente hacia acá, y hay que utilizar su punto medio, su punto concéntrico, desde este punto hacia su punto concéntrico. Aquí nos damos cuenta que ya nuestros ejes están separados, y nuestra pieza la podemos establecer. Si yo no quiero tener problemas ya con la pieza, aquí basta con utilizar el punto medio que desde hace tiempo necesitábamos. Aquí puedo mover nuevamente mi pieza, es preciso guardar, y podemos utilizar básicamente ya nuestros elementos. Y aquí detectar nuestro punto medio, y ese punto medio colocarlo en el punto medio donde nosotros lo necesitamos. Aquí ya nuestra figura está totalmente colocada. Y por último, aquí vamos a necesitar ya nada más como parte esencial es la espiga de nuestra figura, y nuestra espiga superior y nuestra espiga transversal. Aquí lo establecemos y hacemos una pequeña espiga de diámetro 6.35 y la mandamos a 69 milímetros. Esta espiga le voy a generar aquí el punto medio, y aquí desde el punto medio lo trabajamos y nos damos cuenta exactamente cómo la figura ya tiene acá la parte de su tornillo. Y por último vamos a utilizar aquí una figura que es básicamente el Word. En la vista top utilizamos un diámetro de 64 milímetros, diámetro 64 por una altura de 3.18, y aquí finalmente vamos a utilizar un nuevo cilindro. Vamos a poner nuestro wireframe y desde la parte alta vamos a generar nuestro nuevo cilindro, diámetro 12.7
a 40 milímetros, exactamente así como lo vemos. Vamos a fusionarlo con unión, que es una pieza totalmente unida. Vamos a unirlos y aquí vamos a generar un redondeo de 1.2 milímetros. Enter. Y aquí vamos a utilizar también nuestro redondeo de 1.2 milímetros para establecer esa parte de la figura. Y aquí al final de cuentas vamos a mover nuestra figura del concéntrico de abajo y lo vamos a establecer con el concéntrico de aquí arriba. Y de esta manera ya concluimos con nuestra rodaja, y nuestra única parte es establecer las capas. Es decir, aquí desde el administrador de capas no podemos establecerlas hasta que no tengamos nuestro modelo terminado. Entonces generalmente aquí le ponemos una nueva capa y vamos a establecer. Tenemos una carcasa y esa carcasa la vamos a pintar de color amarillo, y aquí la vamos a establecer. Tenemos un nuevo layer que va a ser llanta, y la llanta la vamos a poner de un color oscuro, como este, púrpura. Tenemos una nueva layer que la vamos a llamar rim, que es el guardafango, y el guardafango lo vamos a poner en color azul. Y todo lo que son los elementos metálicos vamos a poner como metal, y aquí lo vamos a establecer como un verde medio gris. Y de esta manera vamos a cerrarlo, y esta figura, al tenerla de esta manera, le vamos a dar propiedades, y aquí vamos a guardarla de acuerdo a la layer que es carcasa, escape. Aquí ya la tenemos establecida como lo que queríamos. Su propiedad va a ser llanta. Ahí quedó. Esta hay que recordar vamos a aplicar sus properties. Nos permite la selección. No entiendo qué esté pasando aquí con este error de esta pieza. Ya no la permitió. Aquí vamos a ponerlo como rim. Aquí está aplicado como rim. Este es metal, y así sucesivamente lo vamos a poder aplicar. Hay que recordar que sí se pueden mandar varios a una sola capa, como en el caso del metal, que estamos utilizando varios elementos para una sola capa. Y pues bueno, esto ya nos va a dar las posibilidades de poderlo traer al Keyshot y no nos va a generar ningún problema. Aquí ya se va el metal finalmente.
Y en esta parte, pues esta última figura, que también va a las propiedades, es parte del metal. Nuestra figura finalmente ya queda terminada. Este elemento lo vamos a eliminar y observamos cómo ya la figura está hecha por los elementos que necesitamos. Finalmente, como tenemos la rodaja tipo castor, al tener nuestro keyshot podemos abrirlo desde la versión 6, también la 7, también desde la 5 puede ser. Y en importar modelo es importante utilizar por ejemplo nuestra rodaja, desde donde la tengamos, aquí la podemos traer, nuestra rodaja, y aquí es importante utilizar las ubicaciones en X, Y o en Z. Aquí depende mucho de cómo lo modelaron, pero en el caso como yo lo modelé, es posible que lo podamos traer en Z, y vamos a ver de qué manera lo trae nuestra figura. Ya desde el keyshot esta figura ya queda totalmente seleccionada por sus elementos. Entonces, si yo quiero desde keyshot trabajar algún tipo de plástico, a lo mejor algún tipo de plástico ya muy sólido, vean aquí cómo todos los elementos que estoy utilizando pueden ser susceptibles. Aquí puedo utilizar la llanta, aquí puedo utilizar la carcasa, una carcasa con una suavidad media. Mientras que aquí arriba podemos utilizar a lo mejor un tipo de metal. Utilizamos un metal mucho más interesante. Y aquí lo podemos aplicar también en nuestro objeto. Y ya podríamos generar nuestro render con la medida respectiva que nosotros quisiéramos. Y pues bueno, ya la parte sustancial de trabajar el elemento, pues hay que modificarlo y hay que trabajarlo. Realmente así nos vamos a llevar el trabajo de este video. Espero nos sirva de mucho. Muchas gracias.